Hola, en este video te voy a hablar de qué conflictos políticos hubo entre la selección y el gobierno para no poder llegar al obelisco y todo lo que se viene dando entre distintos jugadores de la selección con el gobierno actual. Bueno, resulta que hablando al principio de este gobierno que empezó en el 2019, de Alberto Fernández, presidente, y Cristina Kirchner, vicepresidente, resulta que, Lionel Messi, cuando se declaró la cuarentena en el 2020 por Alberto Fernández, que acá había solamente unos pocos casos de coronavirus, pero ya era pandemia. Resulta que Messi donó, él es de Rosario, una ciudad de la provincia de Santa Fe, cerca de Buenos Aires, donó respiradores artificiales y se los retuvieron en aduana, en lugar de facilitar todos estos tipos de donaciones útiles para la gente enferma de tanto de coronavirus como enfermedades respiratorias similares, ¿no? Bueno, él lo donó y se lo retuvieron ahí por unos 10 meses. En todo ese tiempo murieron varios miles de personas. Entonces todos estos respiradores pudieron haberle salvado la vida a mucha gente porque los hospitales tienen pocos insumos, insuficientes insumos durante todo el periodo de la cuarentena. Bueno, ¿qué otros conflictos hubo además de este antes de que ganara la Copa Argentina y vinieran acá a Argentina y los jugadores y no quisieran ir a la Casa Rosada como en teoría lo tenían planeado, como ya lo habían divulgado algunos medios oficialistas como la televisión pública y C5N? Bueno, resulta que también incluso otros jugadores, un amigo de Messi que es el Kun Agüero, que era jugador de la selección nacional, que tuvo que dejar el equipo por problemas cardíacos, una arritmia. Resulta que lo que pasó fue que él habló porque implementaron una ley de un impuesto a la riqueza. Este impuesto a la riqueza era, tenía cierta cantidad de plata en el banco y en base a eso te cobraban un impuesto muy alto, muy elevado. Bueno, ya Agüero mismo en su propio canal de YouTube habló en contra de esta medida ya después de dejar el fútbol y dijo que no, porque tengo yo que dar más plata además de la que ya pago con impuestos para financiar un estado totalmente corrupto, porque incluso no se sabe dónde se fue la plata que después utilizaron, después le sacaron a la gente con ciertos ingresos elevados de varios millones de pesos. Incluso el hijo de la expresidenta, ahora vicepresidenta, pero que en realidad tiene más poder que el presidente actual, el hijo Máximo Kirchner, que es un diputado, a él le incautaron la plata, no le permiten hacer movimientos de plata, transferencias, entonces lo va a pagar en cuotas. Esa fortuna que tiene va a pagar en cuotas el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, Agüero mismo dice que porque él tiene que pagar en base a lo que él trabajó, porque él se esforzó también en llegar a tener toda esa fortuna que tiene. Bueno, totalmente correcto. Al tiempo, en la actualidad, él está radicado en Uruguay debido a todos estos conflictos que provoca el gobierno actual. Tanto como Galperín, que es Galperín, creo que se llama, de empresas argentinas, creo que era de Mercado Libre, y después también otro jugador fue Carlos Tevez, que fue a Formosa, una provincia muy pobre, que fue a un hotel, dijo era 5 estrellas, el mayor lujo era Las Vegas, pero al lado ya había como villas, había casas habitacionales muy pobres. Entonces dijo esto y el gobernador de Formosa, o el vicegobernador de Formosa, dijo que es un villerito aburguesado. Bueno, estas son las respuestas que tuvieron los propios funcionarios del gobierno hacia jugadores que se pronunciaban en contra de algunas medidas y de la forma de vida que nos dan
gobernador de Formosa, que está hace más de 20 años, Shirley Fran, es peronista, pertenece a este gobierno. Y bueno, Agüero también hablaron mal por este tema de hablar de el mérito que hizo en ganar lo que tiene. Bueno, todo esto hace que uno se quiera ir del país, y lo lograron. Bueno, resulta que antes del mundial también habían hablado de los jugadores como que bueno, ahora son millonarios, que juegan en clubes de Europa, que son capitalistas, que esto, que lo que, bueno, digamos que hicieron su mérito, ¿no? su esfuerzo desde muy chicos para llegar en el lugar donde están. Pero bueno, eso fue lo que se habló. Sin embargo, siempre utilizaron los jugadores como Maradona. También la expresidenta estuvo en el velatorio de Maradona y fue y le cerraron las puertas de todo el Congreso, ahí donde lo estaban velando, para sacarse ella una foto al lado del ataúd de Diego ahí. O sea, lo siguen usando los jugadores. Que Diego ganó la Copa del Mundo en el 86, la anterior a esta del 2022. Y durante el mundial también los habían llamado a los jugadores desclasados, incluso ahora también, porque bueno, desclasados es un término que existe, pero que en el diccionario dicen que es bueno, gente que no se siente reflejada con ningún partido político, que no encuentra su lugar en la sociedad. Bueno, esto es completamente mentira, ellos tienen su lugar en la sociedad y en realidad lo que no sienten es que un representante los utilice. Eso era lo que no querían. Y bueno, pero para ellos, si no lo pueden utilizar, entonces son la peor gente. Bueno, eso fue lo que el gobierno quiso decir todo el tiempo. Bueno, ahora, cuando Argentina ya ganó la Copa del Mundo, Alberto Fernández y sus lacayos empezaron a hablar a la directiva de la AFA, Chiquitapia, que estaba allá en Doha, en Qatar, y le pedía para que vaya a la Casa Rosada. Y Messi ya de un principio dijo: ni loco voy, porque él no se siente bien por todo esto que pasó en Rosario, que también tiene muchos problemas de inseguridad y no hay ninguna solución por parte del gobierno, que también es un gobierno peronista de Santa Fe, y además también tienen que mandar policía federal de la nación, que la nación la tiene también el peronismo, así que no pasa nada, y es un narcoestado Santa Fe, cada vez está más copado de esta gente. Y resulta que varios jugadores estuvieron de acuerdo con Messi y algunos otros no, pero quedaron en no ir a la Casa Rosada, pero sí festejarlo con la gente, que fue lo que hicieron. Vinieron, llegaron, mostraron la copa. Messi, cuando sale del avión de la AFA, lo que hace es mostrar la copa en alto, y cuando baja lo estaba esperando el ministro del Interior, Guado de Pedro, Mayra Mendoza, una intendenta de Quilmes de la provincia de Buenos Aires, y la vicegobernadora de la provincia, y además el presidente de Aerolíneas Argentinas, que en realidad también Aerolíneas Argentinas está manejado por un sindicato. Ahí hay mucha corrupción, también manejan mucha plata, pero es más lo que se pierde que lo que se gana. Se perdieron muchas líneas aéreas, se perdieron muchas rutas aéreas desde que está este gobierno. Ahora se está tratando de acaparar incluso las low cost, que facilitaban mucho también el traslado de la gente. O sea, este gobierno también facilita mucho más a la CGT o a camioneros, a Moyano, que en realidad tienen todo acaparado, el transporte público, el transporte en camiones, el transporte de todo. Bueno, obviamente si tuviéramos líneas aéreas incluso que transportaran, facilitaría todo este asunto, todo este tema de llevar cosas de un lado para el otro. Y resulta que Messi no quiso saludarlo, y lo que hizo Tapia fue él ir a abrazar a Guado de Pedro y hacerle como una cortina, no lo dejaron pasar. Y lo mismo hizo Scaloni, saludó a uno que estaba ahí de Aerolíneas, pero Messi no saludó a nadie. Pero después lo que pasó fue, como seguían insistiendo y no querían ir a la Casa Rosada, lo que hicieron fue sacarle la Policía Federal. O sea, la Policía Federal, que depende de la nación, depende de Aníbal Fernández,
que siempre fue un funcionario de Cristina, está muy asociado a Cristina en más de un aspecto, y desde que se murió Néstor, y resulta también, o antes, y resulta también que al sacar la Policía Federal no pudieron llegar al obelisco, así que tuvo que intervenir ahí el ministro de Seguridad de la provincia, Berni, que en realidad tampoco hace absolutamente nada por la seguridad en la provincia, pero bueno, en esto ayudó a transportar. No hace nada y está también últimamente obtuvo denuncias porque incrementó mucho su patrimonio en el último tiempo y más que por su cargo no debería cobrar otra cosa, excepto que tenga negocios con la esposa y alguna de estas cosas, pero no fue por eso que lo incrementó de esa forma. Y bueno, sabemos después que la selección, algunos jugadores se subieron con la Copa Messi a unos helicópteros y pasó por la 9 de julio por el obelisco, donde habían alrededor de 4 o 5 millones de personas esperando la selección, que al final nunca pasaron, pero alguna gente se dio cuenta que seguramente eran los jugadores y saludaron, y gritaron, alentaron y estuvieron todos. Esto pasó durante todo el día, esto de alentar a la selección, y que la selección desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvieron dando vueltas por toda la provincia de Buenos Aires y la ciudad para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que los salude. Después también dos muchachos se tiraron de uno de los puentes cercano a la capital de Buenos Aires, capital federal, y bueno, eso también hizo un poco que toda la fiesta se pasara un poco feo por agua, por así decirlo, y encima también habían tardado muchísimo en hacer un recorrido muy corto, porque la gente no lo dejaba pasar, y además no se había formado un apropiado cordón de seguridad que los guiara hacia donde tenían que ir, ¿no? Que era dar toda la vuelta y volver al predio de Seiza. Bueno, todo esto no pudo pasar, no terminó pasando y tuvieron que hacer todo un recorrido mucho más rápido y cortando muchos trayectos. Y bueno, posteriormente pasó todo esto de que el gobierno también nos enteramos que les hizo medallas a los jugadores de la selección, muy feas por cierto, y todo esto no lo pudieron entregar obviamente porque no pasaron por ahí. Además habían hecho todo un servicio de catering en la Rosada que quedó en la nada, obviamente, como te estoy contando, y bueno, todo esto lo está ocultando el gobierno, pero bueno, obviamente no pueden ocultarlo. Y últimamente también salió, además de todos estos reveses, también le sale al gobierno mal que incluso también ahora la Corte Suprema de Justicia anuló la medida del gobierno que era sacarles coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que por todo este relato de que son más millonarios, que son más poderosos y que tienen muchos más recursos, hay que distribuirla mejor, pero lo único que hicieron básicamente fue darle estos recursos a la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del peronismo, que es donde ellos recaudan siempre mucho más votos. Todo dio un encadenado esto de la selección y esto del fallo de la Corte Suprema para, bueno, que se entienda un poco que no es nuevo, que no pasa desde ahora. Esto es algo que se entiende porque pasó lo que pasó con la selección y se entiende lo que pasa con tanto por el fallo de la Corte Suprema, porque bueno, obviamente la capital federal, como es de Horacio Rodríguez Larreta, que es la oposición del gobierno de Macri, pertenecen a ese partido político, entonces están enfrentados, están en contra, y bueno, esto lleva a que como el kirchnerismo es constante enfrentamiento y encontrar enemigos continuamente, bueno, tienen que hacer estas cosas, siempre se sienten obligados a provocar problemas. Bueno, espero se haya entendido mi explicación. Seguimos en el canal, suscríbete, dale like, comentar y